Jesucristo volvió a reunirse una gran multitud y como no tenían que comer, Jesús llamó a los discípulos y les dijo: siento compasión de estas personas, porque hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Si los mando en ayunas van a desfallecer. Algunos han venido desde lejos. Los discípulos preguntaron cómo se puede conseguir pan en un desierto para darles de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tienen? Ellos dijeron: 7. Entonces le ordenó a la multitud que se sentara, tomó los 7 panes, dio gracias a Dios, los partió y los fue entregando a sus discípulos para que los distribuyeran. Ellos los repartieron entre la multitud. Tenían además unos cuantos pescados pequeños y después de pronunciar la bendición, mandó que también los repartieran. Comieron hasta saciarse. Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versos 1 al 10. Pensar en los demás hace parte de la misión de una persona creyente. Notas amables a la palabra de Dios, sábado 10 de febrero, año 2024. Nuestra santa para hoy es Santa Escolástica, una santa maravillosa, una religiosa italiana, melliza, hermana melliza de San Benito de Nursia, que es el fundador del Monacato Occidental y es el patrono de Europa. Santa Escolástica, al lado de su hermana, va aprendiendo la vida religiosa, la vida contemplativa, la vida de la oración. Contribuye también en la formación, el desarrollo de la vida contemplativa a finales del siglo V. Escolástica y Benito se consagraron desde muy jovencitos a Dios. Compartieron el espíritu de lo que es la espiritualidad benedictina, alcanzando un alto grado de la santidad de vida. Es tan importante esta santa, nace en el año 480 en la población de Nursia, en Italia, y comienza a aprender la importancia que tiene la oración, el valor de la palabra de Dios, preocuparse por los demás, hacerle tanto bien a las demás personas, ofrecer un buen servicio como el que ofreció ella, que es el servicio de la oración y la formación en la comunidad cristiana. Santa Escolástica de Nursia fue la fundadora de la rama femenina del monaquismo benedictino y es patrona de las monjas, de las personas que sufren convulsiones. Es increíble esta santa lo que hizo en tan poco tiempo. Santa Escolástica. Pensar en los demás es parte de la misión. Así lo propone la palabra de Dios, como diciendo en otras palabras, vivir una religión y vivir una fe, si no se piensa en los demás, si no se les sirve a los demás, si no se les respeta a los demás, es una religión falsa, no tiene sentido y no tiene razón de ser. Jesucristo, desde que empezó a anunciar el reino de su Padre Celestial, siempre se preocupó por los demás. Estuvo en todo momento pendiente de los enfermos, los limitados, los que tenían problemas, dificultades. Corrigió en el mundo judío una religión extravagante que tenían. Multiplicación de los panes, porque pensó en los demás.
Como decir, Jesucristo pensó en una religión católica pensando en los demás. Funciona mientras se piense en los demás y se le haga tanto bien a las demás personas. Cuando se trata de aprender a cumplir bien una misión en consonancia con el Maestro de Nazaret, basta dejarse guiar por los sentimientos de Jesús de Nazaret. 4 sentimientos podemos hablar de Jesús de Nazaret anunciando la misión que él venía a cumplir. 4 sentimientos. 1. Estar preocupado por las necesidades de los demás. 2. Practicar la caridad con los recursos que tiene a la mano para los demás. 3. Permitir que otras personas participen en la obra social con los demás. 4. Aprender a terminar muy bien la misión. Como quien dice, todo anda en orden, todo está bien, todo está funcionando muy bien, porque la misión se está cumpliendo en orden a los demás. Es tan cierto eso que si uno lee el Evangelio, se da perfectamente cuenta que Jesús de Nazaret le dice en un momento a los apóstoles, vamos a descansar un poco, porque es que ya llevamos varios días subiendo, bajando montañas, visitando familias, visitando pueblos. Descansemos un poquito para que no nos agotemos. Sí, es cierto, estamos para los demás, pero para coger fuerza, le dice a sus apóstoles, vamos a descansar. Y también les sacaba raticos a la oración para fortalecer el espíritu y servirle muy bien a los demás. Entonces, practicar la caridad, preocuparse por los demás, es una virtud del que cree en Dios y tiene un sentido altruista de lo que cree y de lo que predica. O sea que uno podría decir que Jesucristo se inventó una religión altruista. La base del cristianismo está en el amor que Él enseñó. La base y el fundamento de Dios es amar a Dios, a los demás, a sí mismo. Un Dios que piensa en los demás pide a sus seguidores que vivan según el amor que reciben del mismo Dios. De acuerdo a eso tienen que vivir, dice Dios. Capítulo 22 del Evangelio según San Mateo. Aún más, si piensa en el otro, el mismo Salvador del mundo recomienda que si usted piensa en los demás, tiene que acostumbrarse a algo bien complicado. Amar a los enemigos, como quien dice, hay que evitar todo conflicto con los demás. Capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, amar a los enemigos. El Papa Francisco nos recuerda el mandato del Evangelio que consiste en estar al servicio de los demás, olvidándose de sí mismo, dice el Papa. La pregunta sería, ¿le sirvo a los demás o me sirvo de los demás? El Papa es muy sesudo, muy inteligente y dice frases corticas que lo ponen a uno a pensar. El Papa Francisco pregunta, ¿usted vive en la religión católica? ¿Le sirve a los demás o se sirve de los demás? Esa es la pregunta del Papa. Entonces, practicar la caridad con los propios recursos, entonces con lo que usted tiene a la mano. O sea, que no saque disculpas que yo soy pobre, que yo no tengo, que yo no soy nadie. Hay cantidad de gente humilde haciendo tantas cositas buenas por los demás y no mantienen llorando ni diciendo que yo no soy nadie. Ayudan a los demás y les sirven a los demás. Practicar la caridad con los demás es un reto. A Jesucristo se le ocurre que la caridad empieza por casa. Entonces la sabiduría de la Biblia enseña, quien se apiada de la persona necesitada, Dios siempre lo recompensará, dice la Biblia. Permitir que otros participen en la misión, Jesucristo les propone a los apóstoles, distribuyan ustedes el pan. ¿Por qué? Porque Jesucristo pudo haber dicho, bueno, el que multiplicó el pan soy yo y aquí el que mandó soy yo. Y yo soy el artífice de que existan miles de panes en este momento, en este desierto. Pero no. Cuando una persona vive bien bonita la religión, ni tiene soberbia, ni tiene orgullo, ni se siente por encima de los demás.
Jesucristo multiplicó los panes y les dijo a sus apóstoles, entréguenle ustedes a la gente. Vaya, hagan eso. Les estoy enseñando una religión de pensar en los demás. Cojan esos panes y comiencen a dárselos a la gente. Eso es lo que hizo Jesús de Nazaret. Distribuyan ustedes el pan. El egoísmo no sirve para la misión. No sirve una persona como atacando a otra en la misión, una persona hablando mal de otra para que no le pongan cuidado a la misión que hace esa persona, una persona envidiando a otra en la misión. Imagínense ustedes qué clase de misión es esa. Los complejos entonces no funcionan en una misión. Los complejos hay dos que son muy comunes en la misión. El primero es el más común, la soberbia, sentirse por encima de los demás, más importante que los demás. Y el otro complejo es la persona que siente envidia en la misión y comienza a perseguir a los demás en la misión. Una persona no debería dañarle la misión a otra, dice la Santa Biblia. El maestro le dice a los seguidores, vayan y anuncien mi palabra. ¿A qué se refiere eso? Hay que rogarle al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Capítulo 9 del Evangelio según San Mateo. Es interesantísimo aprender la Santa Biblia con 2, 3, 4 palabritas. Aprender a vivir una religión católica pensando en las demás personas. Preguntarnos si yo le sirvo a los demás. O me pregunta el Papa Francisco, ¿usted le sirve a los demás o se sirve y manipula a los demás? Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.